Gracias, presidente. Y para tratar de explicarles a ustedes el motivo por el cual el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó en su día una proposición no de ley respecto de la cuestión cubana, es evidente que el punto de partida del mismo hacía referencia a la apertura de negociaciones, de conversaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano para la apertura de relaciones diplomáticas de aquel país con Cuba, del que inmediatamente, de una forma bastante rápida, bastante precipitada, incluso diría, algunos gobiernos europeos tomaron rápidamente la delantera para intentar no quedarse atrás en ese proceso de conversaciones. Se vio cómo el presidente Hollande en Francia hizo ese movimiento por parte de la alta representante de la Unión Europea, la señora Mogherini. También hubo una posición en el sentido de acercarse a Cuba y tratar de buscar una fórmula para que la Unión Europea también estuviera presente en ese ámbito de las relaciones diplomáticas. Y yo, que estaba en aquellos momentos en el Parlamento Europeo, tuve alguna reunión con algún representante de la Comisión Europea y les hacía ver que el problema de las relaciones comerciales, que yo no dudo que deban existir en relaciones comerciales entre la Unión Europea, entre España, Francia, cualquier país, y Cuba, Estados Unidos, por supuesto, no podía plantearse sin hacer referencia a la cuestión de los derechos humanos en Cuba. No se puede, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, se lo decía el señor Laffer en Bruselas, hacer esa apertura comercial olvidándose de la situación de derechos humanos y olvidándose en particular de la disidencia cubana, que durante tantas décadas ha tenido que dar la cara en condiciones absolutamente lamentables respecto del régimen cubano. Dar la cara no significa simplemente ser apresado, estar en prisión, significa en ocasiones ser condenado, ejecutado a pena de muerte, tener situaciones que no se han investigado tampoco a nivel internacional, como la desaparición de Osvaldo Payá, quien personalmente pude conocer en una visita que en su día tuve la oportunidad de hacer a Cuba. Olvidarse de gentes como Joanny Sánchez, como Elizardo Sánchez o como Dagoberto Valdés, por citar algunos de los casos de los disidentes quizás más emblemáticos y que muchos podemos conocer porque viajan en algunas ocasiones a España, a Madrid, y hemos podido tener la oportunidad de conocer de primera mano sus inquietudes, sus problemas y sus reflexiones sobre el futuro de la isla. Pensar que de una apertura comercial se sigue necesariamente una apertura política a la democracia, eso es un desideratum que a todos nos gustaría que así fuera, pero no se sigue de una manera absolutamente certera que una cuestión lleve inmediatamente a la otra. Por eso, nuestra preocupación cuando planteamos la proposición no de ley era decir, por una parte, que sí a las relaciones comerciales con Cuba, saludar ese esfuerzo de apertura de relaciones comerciales en los casos en que han tenido que ser, además, relaciones diplomáticas, que no es el caso de España, pero tratar de plantear también en la agenda la cuestión política, la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de la democracia, de la sociedad civil, como decía, como lo llama mi amigo Dagoberto Valdés, uno de los disidentes de Cuba en contra del régimen cubano. Luego, en este debate que hemos tenido previo a la celebración de la comisión, hemos tenido noticia de la proposición no de ley del Partido Popular, más reciente que la nuestra, en la que hace referencia a la cuestión de los derechos laborales. Es verdad que en un régimen que se precia teóricamente por ser el paradigma
de la defensa de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores, que es un régimen igualitario teóricamente, comunista, decir que efectivamente no se cumplen los estándares mínimos de derechos laborales significa poner en punto básico una situación de gran reprobación al régimen cubano. Es decir, oiga, ustedes están en esa posición muy por debajo de los estándares de cualquier sociedad, incluso de esas denostadas como capitalistas por parte de los regímenes socialistas. Nos parece que es una contribución que apreciamos, que adoptamos de una manera clara desde el Grupo de Ciudadanos y que también nos aproximará en la posible enmienda transaccional que pueda presentar el Grupo Popular y que nosotros normalmente aceptaríamos en el debate y en la votación correspondiente. Pero quiero que quede claro que para nosotros la preocupación fundamental en esta proposición no de ley era combinar el aspecto de la apertura de las relaciones comerciales con el aspecto de los derechos humanos, del respeto a la sociedad civil, a la disidencia que durante tantas décadas se ha enfrentado al régimen de los Castro y que hoy no debería quedar marginada de este proceso. Nada más, muchas gracias.